pero tenemos la responsabilidad de irlo haciendo cada vez más desde nuestro ámbito. Y un poco ese es el esfuerzo a partir de las investigaciones y las publicaciones al respecto. También la práctica nutre mucho estos procesos, entonces un poco de lo que quisiera compartirles el día de hoy tiene que ver con esos procesos de reflexión teórica académica, pero también de la puesta en práctica de algunos de sus criterios y cómo es recibido por este público con el que solemos trabajar. En mi caso particular, especialmente con jóvenes universitarios que están a punto de graduarse, y que esta es una de las temáticas más demandadas y que genera mucha ansiedad de cómo enfrentarme a esa transición entre la vida académica, la formación profesional y el mundo del trabajo. Sin embargo, sabemos que no es un asunto que se quede solo en esa transición propiamente universidad-mundo del trabajo. También hay muchos chicos y chicas que, finalizando sus procesos académicos en secundaria, también necesitan prepararse para el mundo del trabajo. Eso es una realidad. No todos van a la universidad, no todos van a completar sus estudios superiores, sino que algunos por inclinación y otros por necesidad, una vez dan el salto al mundo del trabajo. Entonces necesitan también de una adecuada preparación, y eso nos atañe a todos y cada uno de los que estamos acá en los diferentes ámbitos que nos desempeñamos, incluido incluso también aquellas personas que necesitan reincorporarse a la sociedad. Entonces, un poco la intención es partir de un proceso de contextualización, luego hablar un poco de la empleabilidad como tal concepto, y luego qué hacer con respecto a nuestro quehacer de orientación, hablar un poco de algunos elementos prácticos. No quisiera detenerme mucho en el contexto sociolaboral, porque la charla anterior nos da una buena imagen de eso, incluso desde una perspectiva más desde las organizaciones, la empresa, etc. Es bueno encontrarse con estos criterios porque nos ayuda a reafirmar muchas cosas y a debatir otras tantas. Dentro de eso, nada más quisiera retomar efectivamente la conceptualización de la cuarta revolución industrial, que efectivamente está generando muchos cambios en cómo se perciben algunos puestos de trabajo, cómo se organizan algunas empresas, cómo se organizan algunas instituciones, creando nuevos espacios y puestos de trabajo que antes no existían, o que han demandado la fusión de algunas plazas de trabajo para poder con una sola persona ocupar lo que antes hacían dos. Esa es una cuestión del mercado laboral con la que nos debemos enfrentar. Obviamente que también eso genera algún tipo de desempleo, aunque hemos recuperado los números de prepandemia con respecto a la tasa de desempleo, todavía seguimos con una tasa de desempleo bastante alta, ¿verdad? Que ronda el 10% o 11%. Entonces, estas personas que están ahí, ya sea porque no han conseguido empleo, porque se encuentran en un proceso de búsqueda, o porque fueron despedidos por alguna razón, tuvieron que salir por asuntos de incapacidad y no han logrado reincorporarse, etcétera, etcétera. Entonces estas personas no podemos visualizarlas a todas bajo un mismo perfil. Todas tienen perfiles muy distintos, y a partir de ahí también tenemos que hacer nuestras intervenciones como muy especializadas, muy personalizadas cada una de ellas. Por otro lado, tenemos lo que denomino como algunas paradojas laborales o algunos dilemas laborales en los que nos encontramos actualmente. Sí, la cuarta revolución industrial, fenomenal, la inteligencia artificial, fenomenal, pero tenemos parte de la población que no ha superado ni siquiera la segunda revolución industrial, porque no tiene física. Esto es cuestión mundial, ¿verdad? No estoy hablando solo de Costa Rica, es cuestión mundial. El mismo informe del Fondo Monetario Internacional que citaba don Álvaro antes menciona justamente estas brechas en el avance de la digitalización, y menciona justamente que no es un avance parejo lo de las revoluciones industriales. Es un avance que en algunos casos lo que hace es aumentar brechas entre las poblaciones, y dentro de esas brechas de las poblaciones justamente
si hacemos un análisis de los estados de la nación anteriores hasta la fecha, nos vamos a encontrar que las que sí hay una constante, y esa constante es que siguen siendo las periferias las más afectadas. Y que hay personas que, por decirlo así, se sacaron todos los números del proyecto. Son personas que, por ejemplo, mujeres, jóvenes de área rural, compró toda la vida, porque son las personas más vulnerables según nuestros estados de la nación y estados de la educación. ¿Cómo propiciar que estas personas puedan desarrollar las estrategias y las destrezas necesarias para poder mejorar el vínculo con el mundo del trabajo? Es una responsabilidad que no podemos obviar, que no podemos tapar, que de alguna manera también nos toca a nosotros. ¿Sí? Otros asuntos que tienen que ver con la paradoja, sí, hay mucho avance, pero la brecha es más grande en muchos casos. Y tenemos que ir a ver el asunto de pandemia, ¿verdad? Que nosotros pensábamos que la población joven prácticamente el 100% estaba conectada, nos dimos cuenta que no. Por otro lado, encontramos que el mercado laboral actual nos pide que sepamos trabajar en equipo, ahora que estaban hablando de competencias laborales, pero dentro del trabajo en equipo te piden competitividad. Entonces tenés que saber competir con los miembros de tu equipo, pero sin dañar tu equipo. Entonces las personas en el diario vivir dicen: ¿cómo hago eso? ¿O trabajo en equipo o compito con ellos? ¿Por qué compito con ellos? Porque las supervisiones están visualizando quién de esos trabaja mejor para darle su puesto. ¿Sí? Entonces es una realidad de todos los días. O por otro lado, muchos jóvenes que piensan que necesitan 2 carreras para poder competir en el mercado laboral. No saben con cuál de las 2 carreras van a competir, pero necesitan 2 carreras, ¿verdad? Entonces nos topamos con ese tipo de decisiones. Y por otro lado, el mercado laboral te dice: el hecho de que estudies más carreras no te garantiza que vas a tener un empleo. O son personas que no han elegido carrera, pasa muchas veces, no han elegido carrera, tienen la duda de cuál carrera elegir, pero ya están pensando en cuál posgrado. Vamos más despacio, ¿verdad? Porque no necesariamente más posgrados también te va a garantizar empleo. Para las realidades del mercado nos dicen que otros son los elementos que te abren las posibilidades. Ahora lo vamos a ver. Entonces la persona se mueve entre una cosa y la otra, una exigencia de un lado y una exigencia de otro. Entonces también vivimos en una sociedad postmoderna donde algunos valores que se consideraban estables, algunas situaciones que se consideraban ciertas, hoy por hoy se ponen en duda, y la persona tiene poco asidero frente a tanto cambio tan dinámico como para decir: me sostengo de esto que no va a cambiar, para poder repensar las cosas. Eso al final deviene una gran incertidumbre. Que a la incertidumbre tampoco hay que tenerle miedo. Vamos a ver por qué vamos a llegar a ese punto. Entonces, eso hace también que varíen algunas cosas. Dentro de las cosas que varían, ¿qué varía? La conceptualización de trabajo. Me parece un nicho muy interesante poder en algún momento cuestionarnos cuál es el sentido del trabajo para las nuevas generaciones. Esa investigación me parece que sería muy interesante, porque a partir de ahí también pueden ellos establecer las futuras decisiones que quieran tomar. Si bien es cierto, han venido realizándose algunos cambios con respecto a generaciones de la época moderna. Por ejemplo, antes era muy común que la persona pudiese empezar en un trabajo, continuar en ese trabajo y jubilarse en ese trabajo. Hoy las nuevas generaciones no necesariamente piensan así. Entonces dicen: yo quiero empezar en un trabajo para ganar experiencia, luego me paso a otro si me gusta, y luego, si puedo, monto lo propio y esto no. Entonces hay un salto. El trabajo, ya la afiliación que existía con respecto al trabajo no es necesariamente la misma, en términos de que decían algunas generaciones anteriores: vamos a guardar lealtad y fidelidad a esta organización que me da los errores y que fue. Ya no. Entonces hay una argentina que se llama, de apellido Molinari, que plantea, que habla de la generación de los desencajados. Me gusta un poco el término, porque dice: estas nuevas generaciones se plantean no antes existía el deber sobre el placer, y estas personas se plantean el placer en el deber.
son parte justamente de cómo las personas suelen resolver las paradojas. Es retomar lo mejor de cada extremo de la paradoja para poder generar respuestas ante esa situación y encontrar el equilibrio que están buscando frente a tanto cambio. Eso es lo que podemos conceptualizar como empleabilidad. Esa búsqueda del equilibrio constante que la persona realiza frente al cambio y la incertidumbre que enfrenta actualmente. Entonces, actualmente los proyectos son cada vez más a corto plazo, porque a estas generaciones pues les es difícil poder proyectar a largo plazo, entendiendo que la dinámica cambia tan constantemente del mercado laboral y otros aspectos que es difícil poder visualizar elementos a largo plazo sin que esto se vea modificado. A esto algunos autores le llaman como ecología de la acción, en el sentido de que una vez que pones en práctica un plan que has diseñado, empieza a estar a expensas de variables que no habías considerado y que hacen que se modifiquen. Y eso hay que también tomarlo en cuenta cuando estamos orientando toma de decisiones o proyectos de vida. Tenemos que dejar un espacio para lo incierto, porque es la principal condición a la que nos encontramos. Entonces tenemos dos opciones con respecto a los procesos de orientación: o nos peleamos con la incertidumbre o la incorporamos al proceso. Si nos peleamos con la incertidumbre, lo cierto es que ahí va a estar como lo ha estado siempre, pero si lo incorporamos como un elemento a favor del proceso, nos puede dar grandes resultados. Y un poco mi propuesta va por ahí.